Un fallo emitido esta semana por la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito en Georgia anuló dos órdenes emitidas anteriormente por la Junta de Apelaciones de Inmigración, reviviendo así la esperanza para decenas de miles de personas detenidas en la frontera, procesadas y luego liberadas con el formulario de la I-220A. Hoy estaremos hablando de esto con el abogado experto en inmigración, Ángel Leal, y también sobre otros temas migratorios que afectan a miles de personas. Y al abogado experto en inmigración y en la Constitución de Estados Unidos, Ángel Leal. Siempre es un placer. Igualmente para mí un honor. Gracias. Es un honor también. ¿Qué le dice esto a la gente que tiene la I-220A? Que hay esperanza. No es la decisión que queríamos plena, diciendo literalmente que la I-220A para efectos inmigratorios constituye un parol, pero sí reversa el fallo, al menos en esos dos casos, de que son personas que son liberadas bajo la sección 236, de tal manera de que no era una detención mandatoria, que es el meollo del argumento, que la liberación tiene que ser a través del parol. Ahora tenemos que esperar una redeterminación por parte del Tribunal de Apelaciones de Inmigración, pero por lo menos nos da el espacio de presentar el argumento y que no nos cancelen las solicitudes de ajuste cubano de entrada en base a un caso que era un precedente, el tema de Cabrera Fernández, que ahora queda nulo, pendiente de nueva decisión del Tribunal de Apelaciones de Inmigración. Así que esta esperanza, pero no quiere decir de que ya se ha resuelto todo. No, para nada. En realidad, el Onceno Circuito no emite un fallo definitivo porque, entre otras cosas, y no quiero ser demasiado técnico, pero el gobierno cambió su argumento legal referente a este tema. También hay una división entre los distintos circuitos de cortes de apelación referente al tema legal de que bajo qué sección del Código de Inmigración las personas han sido detenidas. También tomaron en cuenta de que este tema se ha presentado en más de 360 casos y se ha dictado de cierta manera en 350 de los 360 casos. Entonces, tomando todo eso en cuenta, es que el Onceno Circuito, ¿sabes qué? Vamos a hacer en estos dos casos, la verdad de Echevarría en particular, decídanlo de nuevo y estamos pendientes de eso. Entonces el litigio se extiende, pero a la vez nos da a nosotros la posibilidad de argumentar sobre el mérito de cada caso, si es una persona quien debe de ser considerada que fue liberada bajo parol o no, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Así que para la gente que está viendo el programa, esto es mucha información, usted lo explica muy bien. Gracias. Pero yo quiero preguntarle una vez más, basado en esta decisión, ¿qué vendría ahora? ¿Cuáles son los pasos que vienen ahora? Preservar el argumento de la elegibilidad bajo la ley de ajuste cubano si usted fue liberado con la I-220A. Y sobre todo mi recomendación es enfocarnos en un caso que lo citó el Onceno Circuito Federal de Apelaciones, que es el tema de QLE, que lo hemos hablado anteriormente en este espacio. Entonces, compare su caso, los hechos de su caso con los hechos de QLE para presentar un argumento similar. Por un lado es negativo porque ese caso tiene que ver con la detención mandatoria, pero por otro lado pudiera ser favorable desde el punto de vista de que si usted fue sujeto a una detención mandatoria y lo liberaron, aunque el documento diga orden de libertad bajo palabra, para efectos legales podemos argumentar que es un parol. Muchos jueces tal vez van a esperar que el Tribunal de Apelaciones se vuelva a pronunciar sobre el tema, pero es importante preservar el argumento y el recurso a nivel de corte en caso de que tengamos que acudir a apelación. Una gente con la I-220A, ¿la pueden deportar o basado en esta decisión? Ahora todo el mundo tiene que esperar y ver cuáles son los próximos pasos, o cuando vayas a una cita corre el riesgo todavía de ser deportado. Todavía corren el riesgo y creo que esto va a depender de las circunstancias de cada caso. Yo creo que esto los jueces lo van a manejar. Yo sé que los jueces de inmigración estaban con la expectativa, al menos en este circuito, el Onceno Circuito, de la Brada de Echevarría. Como no hubo una resolución final y todavía queda la pregunta abierta, como quien dice, entonces va a depender del criterio de cada juez de cómo van a manejar estos casos de cubanos con I-220A que están en corte, que están solicitando ajuste cubano, que tienen asilo pendiente también, donde, dicho sea de paso, puede que la Fiscalía entre en un caso como ese y bajo los acuerdos de cooperación de asilo con terceros países, decir, le pido la deportación a Ecuador o a Honduras o a Guatemala, porque presuntamente pueden ir a ese tercer país seguro para pedir asilo, de pronto pueden determinar que no califican
calificas para asilo, que no calificas para el ajuste cubano por la I-220A y puedes enfrentar una carta de deportación. Todo esto es apelable, pero con más razón todavía hay que ir preparado para litigar estos temas, presentar los recursos para argumentar en contra de la cancelación del asilo y abogar a favor del ajuste cubano. Pasemos ahora, si me lo permite, a otro tema, Ángel. Un juez federal dictaminó esta semana que es ilegal la política de la administración Trump que permite la rápida deportación de migrantes a terceros países o a países distintos al suyo sin darles una oportunidad significativa de sus temores de persecución o tortura. ¿Significa esto que no pueden deportarlos ahora o hay que esperar? Hay que esperar. Este es el caso DVD, el juez Brian Murphy de la Corte Federal de Boston, Massachusetts, y básicamente certificó una clase de personas con carta de deportación a partir del 18 de febrero de 2025, quien quieran deportar o intentaron deportar o hayan deportado a un tercer país sin que esa persona haya tenido una oportunidad significativa de oponerse a la deportación al tercer país por temor a persecución o tortura en el tercer país. Pero cuando él emite este fallo final, porque esto a nivel de mociones preliminarias había llegado a la Corte Suprema anteriormente y la Corte Suprema había permitido estas deportaciones a terceros países, por eso el gobierno está confiado de que tal vez puedan ganar esto en apelación, pero ya le emite un fallo final, emite una pausa de 15 días a partir de la orden esta semana para que el gobierno tenga la oportunidad de apelar al primer circuito federal de apelaciones o a la Corte Suprema y a la vez pedir una suspensión de la orden de este juez federal como hicieron anteriormente para que puedan seguir efectuando las deportaciones a los terceros países. Así que la orden existe, estamos en espera y no es tanto el hecho de la apelación, es si van a emitir una orden suspendiendo el fallo del juez Murphy o no. Ahí es donde está. Ahí es donde está todo. El Servicio de Inmigración anunció esta semana que nuevas reglas propuestas para solicitantes de asilo buscan aumentar el tiempo de espera para poder recibir un permiso de trabajo. Háblanos de esto que pues afecta a mucha gente. Esto está fuerte, Ambrosio. Esto es un aviso de propuesta de reglamentación. Se publicó el 23 de febrero. Hay un periodo de comentario público de 61 días hasta el 24 de abril de 2026. Esto no ha entrado en efecto, primero. No afecta a los que ya tienen su permiso de trabajo. No afecta a los que están renovando el permiso de trabajo por asilo pendiente. Quien afecta es quien pide el asilo inicialmente por asilo, el permiso de trabajo inicialmente por asilo pendiente. Y en ese caso lo que proponen hacer es cambiar el tiempo de espera de 180 días de asilo pendiente a 365 días de asilo pendiente. También suspender el procesamiento de solicitudes de permiso de trabajo iniciales por asilo pendiente hasta que el tiempo de procesamiento de los permisos de trabajo baje a menos de 180 días o 180 días o menos por un periodo consecutivo de 90 días y hasta que no alcancen esa meta no van a adjudicar o aceptar para procesar solicitudes de permiso de trabajo hasta que lleguen a ese tiempo de procesamiento. También descalifican personas quienes entran ilegalmente por la frontera a no ser que se presentaron con un oficial de inmigración a más tardar 48 horas de haber cruzado la frontera y manifestar temor de ser devuelto al país de origen. O sea, que han impuesto una serie o quieren imponer una serie de requisitos que más tiempo de espera, más tiempo de procesamiento. Anteriormente la regulación exigía que un permiso de trabajo por un asilo inicial se debía decidir en 30 días, ahora lo quieren expandir a 180 días. Entonces va a haber una demora significativa para personas quienes aspiran a ese permiso de trabajo por presentación de asilo y lo que quieren hacer es disuadir que las personas presenten el asilo con el único objetivo de obtener ese permiso de trabajo. Entonces, todavía es reglamentación, vamos a ver en qué termina todo esto y probablemente va a enfrentar un reto legal. Son muchas las cosas que se están manejando y por eso es importante que la gente también tengan representación legal en todo esto, porque un solo error le puede costar la deportación. Efectivamente, es súper importante y más hoy en día porque muchas veces, muchos casos están terminando en litigio federal, en corte federal, bien sea por un recurso de habeas corpus, bien sea por una demanda bajo la ley de procedimientos administrativos. Entonces, este es el momento donde se tiene que conservar todos los argumentos porque gran parte del litigio ya está tomando fuera de las cortes administrativas y está tomando lugar en Corte Federal. Ángel,
abogado experto en inmigración y en la Constitución de Estados Unidos. Gracias, como siempre, por habernos explicado todo esto de una forma clara y que la gente esté pues al día sobre todo lo que está ocurriendo con inmigración. Que tenga buen día. Igualmente, gracias, Ambrosio. A usted, cómo no. Enseguida regresamos aquí en Al Punto Florida.